Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Vamos a continuar con la tercera parte de nuestra serie titulada Factores determinantes para el avance. Factores determinantes para el avance, Nehemías capítulo 3. El capítulo 3 de Nehemías parece una lista aburrida de nombres que solo construyeron. Por eso en el primer mensaje yo les decía, ¿qué podría tener de espiritual, verdad? Reconstruir una muralla. Un copero viene, activa un pueblo y comienzan a trabajar. ¿Qué puede tener eso de espiritual? Cuando llegamos al capítulo 3, parece una lista larga, interminable del hijo de tal, reconstruyó al lado de tal, los hijos de tal, los hijos de tal. Y pareciera que de ahí no sacamos nada, entonces vámonos al capítulo 4, porque del capítulo 3 no hay nada que aprender. Pero la realidad, hermanos, es que si nos detenemos a observar el capítulo 3, nos vamos a encontrar con elementos tan interesantes que por tiempo no vamos a leer todo el capítulo 3, pero mucho de lo que se leyó en el capítulo 12 de Primera a los Corintios tiene que ver con el capítulo 3. Nehemías nos va a enseñar la importancia del trabajo en equipo. Nehemías nos va a enseñar en el capítulo 3 que si un proyecto va a salir adelante, necesitamos trabajar en equipo. Todo proyecto que no se involucra a otros, todo proyecto que no se considera a otros para trabajar, va a terminar en el fracaso. Y esto no tiene, por ejemplo, las empresas hacen muy bien esta labor. Ellos trabajan por equipos, ¿verdad? Hay un gerente, ese gerente rinde cuentas a otro, pero hay otros que le rinden cuentas al gerente, de tal manera que todos saben qué se espera de ellos, qué tienen que hacer, y luego seguir adelante con esos procesos. Para que algo llegue a un buen término, tiene que haber un trabajo en equipo. Y en el capítulo 3 de Nehemías nosotros vamos a aprender esto. Así que el tercer factor determinante para el avance es trabajo en equipo. Y yo espero, hermanos, que después del mensaje de hoy usted regrese a casa y lea el capítulo 3 y descubra, encuentre cosas que quizá a mí se me pasaron, pero que usted las puede encontrar. Por ejemplo, no voy a tocar el tema de las edades, pero en el capítulo 3 tenemos personajes de jóvenes, adultos, personas mayores. Eso es importante, hermanos. Yo pienso que hemos relegado a las personas de la tercera edad como pobrecitos, jubilados. Esto ya nada más, casi ya lo que les corresponde es amargarse porque ya no hay nada que hacer. Y parece que los hemos relegado ahí, pobrecitos, ¿verdad? Jubilados, pensionados, ya dieron lo que tenían que dar. Pero en Nehemías capítulo 3 probablemente hubo personas así, jubiladas, que por su experiencia aportaron a ese proceso. Ahí tenemos probablemente jóvenes ahí por los 20, 30, los 40, que no tenían la experiencia, pero tenían la fuerza, el ánimo. Entonces necesitamos ver esto a la luz de 1 Corintios capítulo 12. Trabajo en equipo. El día de ayer, hermanos, los servidores, aproximadamente 70 hermanos, estuvimos reunidos, pastores, diáconos, líderes de ministerio y luego sus colaboradores, y trabajamos en dos elementos. El primero de ellos hicimos una línea histórica, más adelante les vamos a compartir las fotos. Hicimos una línea histórica de la vida de nuestra iglesia desde sus inicios hasta el presente. Y aquí pegamos papeletas, hermanos, revisando la historia, aquello que nos llamó la atención, esos elementos que queremos dejar en el pasado, pero también decirles, hermanos, que hay elementos en la historia de nuestra iglesia que nos encantaría mantener, que queremos tomar eso como una enseñanza y luego seguir adelante. Solo menciono dos. Quizás la mayoría no sabe que nuestra iglesia en su momento tuvo dos seminarios en la sierra. Uno estuvo en Zacapuaxtla y uno estuvo en Coyutla. Y el propósito, Coyutla, Veracruz, en la Sierra Totonaca. Y el propósito de esos seminarios era capacitar a los pastores que ya estaban allá. Y entonces una vez por mes se entrenaba a esos pastores, ¿verdad?
Esos son elementos que no queremos descuidar de la vida de nuestra iglesia. Hay otros que ayer dijimos no más, vamos a esforzarnos para no repetir esa historia de la vida de nuestra iglesia. Y luego lo segundo, evaluamos 5 funciones, 5 elementos de la vida de nuestra iglesia. Y bueno, todavía no vemos los resultados, no sabemos cómo salimos, pero pronto, hermanos, voy a revisar esa estadística a ver cómo nos fue en esas áreas. Y la idea, hermanos, es proyectar hacia adelante. Pero quiero decirles, el día de ayer, eso fue un trabajo en conjunto. Lo que nosotros hicimos ayer nos ha tomado varias semanas estar proyectándolo, estar revisando, estar capacitándonos, estar viendo. Pero hubo otros hermanos, como por ejemplo Lois y Carlos Nava, que él estuvo en el primer servicio. Ellos están haciendo otra parte, todavía están en eso. Hubo un equipo de cocina, otros nos contaron la historia de nuestra iglesia. Hubo otros hermanos, ¿verdad? Muchos de ustedes trajeron su aportación, ¿verdad? Su ofrenda en especie y lo trajeron a la cocina durante la semana. Me tocó ver algunos, ¿verdad? Yo sé que no todos sabemos que hubo hermanos involucrados, pero hermanos, lo de ayer no pudo haberse realizado si no hubiéramos hecho un trabajo en equipo. Y eso solo fue la primera parte. Ya presenté a los servidores qué es lo que sigue en esta etapa de planificación. ¿Por qué tenemos que trabajar en equipo, hermanos? Yo les decía ayer a los hermanos, si yo solo me paro en este lugar y les digo, hermanos, estos son los planes y no involucro a nadie, en 3 años ahí voy a estar solito, ¿verdad? Soñando. Pero no, hermanos, eso no es el propósito. Vamos a trabajar juntos, vamos a hacer trabajo en equipo, vamos a rendir cuentas, vamos a planear, vamos a ir sobre una misma línea. Es importante el trabajo en equipo. Y recuerdan, Nehemías sabía que él no iba a reconstruir esa gran muralla. Lo que él hizo en 52 días, si él se hubiera propuesto hacerlo solo, ahí tendríamos a Nehemías, ¿verdad? Haciéndolo todavía. Todavía lo tendríamos. No, es que pobrecitos, estos están en gran mal y afrenta y yo les voy a ir a reconstruir su muralla. Ahí estaría la muralla terminada y Nehemías muerto. Pero terminaron en 52 días y la razón, trabajo en equipo. No es tanto el caso que Dios tenga una misión para su iglesia en el mundo, sino que Dios tiene una iglesia para su misión en el mundo. La misión no se hizo para la iglesia se hizo para la misión de Dios. Ahora, los que ya participamos de Enfoque Global, el proceso, los primeros 3 módulos, ya sabemos esto, ¿verdad? Esto es muy conocido, quizás le sonó a Rafael Canadá. Porque esto es algo que él trae muy fuerte en el ministerio de Enfoque Global. Eso es lo que hemos aprendido. Nos quedamos en el módulo 3, nos faltan 3 módulos. El siguiente año lo vamos a echar a andar, hermanos. Dios mediante, vamos a echar a andar Enfoque Global. Pero para llegar a ese punto, para llegar a que Enfoque Global llegue a la vida de la iglesia, se necesita mucho trabajo. Si nosotros queremos proyectar los próximos años de nuestra iglesia, nos necesitamos unos a otros. Vamos a ir entonces al texto de hoy, características del trabajo en equipo. Y solo voy a leer unos versículos del capítulo 3 porque es largo, no me voy a detener, pero ahí ustedes tendrán la presentación. Dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Yo les recomiendo que no pongan estos nombres a sus hijos, ¿verdad? Pero ahí están, léanlos. Dulce y Henry, no lean Nehemías 3 para cuando ya estén, ¿verdad?, en ese punto. Pero aquí están sus nombres. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en primer lugar de Nehemías capítulo 3? Que el trabajo en equipo es enriquecido por la diversidad.
La Biblia ama la diversidad, no esa diversidad que hoy está ahí, ¿verdad? Que en unos años se va a ir otra vez y van a salir otras cosas. No, esa diversidad no. Estamos hablando del trabajo en equipo. Dios nos hizo tan diversos. Tenemos una personalidad tan diferente, funciones tan diferentes, tenemos dones tan diferentes. Así que Dios ama la diversidad. Pero para trabajar en un proyecto, Dios ama la unidad. Y cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de uniformidad de pensamiento y entonces, no, estamos hablando de que todos podemos contribuir al trabajo. De hecho, cuando todos nos involucramos, enriquecemos el trabajo. Lo hacemos mejor, más productivo, avanzamos más. Podemos tener ideas diferentes de cómo hacerlo. Pero cuando ese cómo lo ponemos delante del Señor, entonces mi opinión pasa a un segundo plano y vamos hacia adelante. Mire quiénes estuvieron involucrados. Los representantes de la vida espiritual del pueblo, el sumo sacerdote, los levitas, los sirvientes del templo. Estuvieron representados la vida política, los gobernadores. Estuvo representado las familias, los cabezas de familia, los hijos. Estuvo representado la parte económica de Jerusalén, los plateros, los perfumeros, los comerciantes, los que movían la vida económica de ese lugar. Pero ¿cómo estaban ellos? ¿Recuerda? Cuando Hanani y uno de los hermanos de Nehemías llega a Susa, ¿recuerdan cuál fue cuando les dijo, ¿cómo están los cautivos, los que escaparon? ¿Cómo están? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta? Capítulo 1, verso 3. En gran mal y afrenta. Mire, si usted revisa esta lista, usted se va a preguntar, ¿cómo un platero, este tiene plata, ¿verdad? ¿Cómo un platero puede estar en gran mal y afrenta? Los perfumeros no era gente pobre, hermanos. Los comerciantes, cuando usted piensa en comerciante, ¿en qué piensa? ¿Verdad? Camionetas, casas. Hasta los memes ponen ahí, el doctor anda en un bochito y el taquero, no hombre, se trae una camioneta 4x4, porque cuando pensamos en comerciante pensamos en, no, hombre, ese tiene dinero, ¿verdad? Se ve así por su trabajo, pero generalmente uno piensa en un comerciante y este es de dinero. Bueno, aquí hay personajes que a pesar de esto que nosotros vemos, ¿sabe qué había pasado? Ellos vivían ensimismados. O sea, el sumo sacerdote, pues yo estoy bien, ya reconstruyeron el templo con Esdras, está bien, ya tengo un lugar de trabajo seguro. Ahí tenemos a un comerciante que él tenía trabajo, él no estaba preocupado por cómo estaban los demás. Tenemos plateros, más adelante vamos a ver cómo se explotaron ellos. O sea, estaban en gran mal y afrenta, las murallas derribadas y quemadas. Pero dentro de esa miseria, entre ellos se explotaron, hermanos. Porque cada uno veía por sí mismo, no estaba pensando en cómo podía ayudar a los demás. El sumo sacerdote, el representante del pueblo ante Dios y el representante de Dios ante el pueblo, él estaba bien. Yo no sé si alguna vez mientras recorría Jerusalén y veía las murallas, decía, ay, ojalá algún día esas murallas alguien las repare. Él no pensaba en que eso podía contribuir a la vida espiritual del pueblo. La vida política, ¿verdad? Ni estaban interesados en el pueblo. Los plateros, los perfumeros, esto es lo que pasó. Pero cuando llega Nehemías, vemos que todos estos se activan, hermanos. Ahí tenemos a un sumo sacerdote que no estaba acostumbrado al trabajo de construcción. Probablemente cuando se unieron al proyecto de Nehemías, algunos de ellos ni siquiera sabían palear. Yo decía en el primer servicio que hay un hermano que dice que vive de sus manos y de su rostro. Pero yo creo, hermanos, conociendo lo que solo vive de sus manos, de su rostro no tanto. Pero quizá había algunos así, ¿verdad? Con unas manos suavecitas, cremitas, ¿verdad? Es que vas a ver agarrar un ladrillo,
¿verdad? Había otros por ahí que por su profesión pues tenían las manos callosas tal vez, pero aquí no vemos que dice entonces se levantaron los albañiles, los chalanes, los maestros. No, mire, estos son los que se levantaron. Cuando vamos a Efesios 4:11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un solo propósito, a fin de perfeccionar, de capacitar, de entrenar a los santos para la obra del ministerio. Cuando los santos están capacitados, entonces edificarán el cuerpo de Cristo. Por eso hay diversidad en la iglesia. Por eso en la iglesia hay pastores, hay diáconos, hay maestros. No todos hemos sido llamados a ser pastores. No todos vamos a ser diáconos. Yo acabo de ir a asomarme ahí con los maestros de escuela de culto infantil. Y ahí está la hermana batallando, les está diciendo, a ver, vamos a poner así las manitas y vamos a orar. Y un niño se paró no, yo me voy a predicar a estos hermanos, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Y la hermana pues a ver sus manitas así, y de verdad un niño se fue a dar la vuelta y a otra hermana lo pescó por aquí, lo regresó, otro tenía el cinturón y le estaba haciendo así, yo no sé si lo ha visto en casa, tal vez sí, o no ha visto el cinturón también, ¿verdad? Estuve paradito ahí como 2 minutos y eso fue lo que vi, dije, no, yo me voy a predicar mejor. Pero enriquecemos el trabajo en equipo. 2, el trabajo en equipo pone a prueba tus convicciones. Mira el 5. Empieza Nehemías contando el trabajo, pero mira el 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, los más notables, no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Cuando trabajamos en equipo, hermanos, nuestras convicciones son puestas a prueba. Porque cuando trabajamos en equipo, se pone a prueba muchas cosas de nuestra personalidad, de nuestro temperamento. Pero algo que me llamó la atención es que Tecoa estaba cerca de la región gobernada por Gesem el árabe. No pierdan de vista este bendito Gesem, porque lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio de Nehemías. Gesem es el criticón, es el burlón, es el que, no, hombre, ya ni hagan nada, se mura, ya ni sirve para nada. Pero vamos a ver otros que se van a añadir a él con intereses dentro de la muralla. Pero estaban desanimando para que no construyeran la muralla, pero tenían intereses dentro de Jerusalén. Así que se opusieron, no los pierda de vista. Pero qué interesante que los de Tecoa, algunos de ellos llegaron para trabajar, pero los más notables, la gente importante, no se unió al proyecto. Y probablemente tiene que ver con la cercanía de donde Gesem estaba gobernando. ¿Sabe que cuando trabajamos en equipo siempre hay influencia? Como, ¿a poco tú también le vas a entrar a eso? Nah, yo no, ¿verdad? Es más, si vas, te retiro mi amistad, ¿verdad? En los jóvenes es mucha esa influencia, ¿verdad? ¿A poco tú también crees eso? Y entonces los jóvenes empiezan como a, mis convicciones o mis amigos. Si tú te juntas con ese grupo, ya no eres nuestro amigo. Y empiezan, ¿verdad? Empiezan a dividir el corazón. ¿Quién está influyendo en tu forma de pensar? ¿Con qué tipo de conversaciones te sientes más cómodo? Como, ¿ya viste lo que están haciendo? A mí no me parece. Y viene el otro y dice, a mí tampoco. Y entonces se van uniendo y buscan un tercero. ¿Tú también estás de acuerdo con eso? No, yo no. Estábamos mejor antes o cualquier cosa. Y comienzan, ¿verdad? Comienzan. ¿Te has preguntado por qué las personas te platican específicamente a ti ciertos temas? Sobre todo estos de crítica, de desánimo. Cuando llegan y te dicen, ¿ya te diste cuenta de esto? Pregúntate, ¿por qué te lo platican a ti? ¿Por qué esa persona se siente cómodo o cómoda hablándote a ti específicamente de ese tema? Y yo he descubierto algo.
Probablemente, porque ven en mí, se ven reflejados. Por eso vienen y, ¿ya viste eso? Yo no estoy de acuerdo. Probablemente eres un espejo excelente para ellos. Pregúntate, la próxima vez que alguien venga a ti, hermano, hermana, con alguna inquietud, pasa este filtro. ¿Por qué me siento cómodo platicando con esta persona de este tema? ¿Por qué esa persona se siente cómodo o cómoda con usted con ese tema? ¿Por qué me buscó a mí, no fue a buscar al otro? Una de las cosas que el pastor Bel nos decía al pastor Arturo y a un servidor, cuando venían, por ejemplo, a decirnos algo o en mi caso, ¿verdad?, del pastor Arturo, él decía: Mario, el asunto se resuelve muy sencillo. Si alguien viene a ti a decirte algo del pastor Arturo, resuélvelo de esta manera. ¿Ya hablaste con el pastor Arturo? No. Entonces ve y búscalo. Y se va a dar cuenta que ahí termina todo, porque puede ser un chisme, puede ser, no tiene valor para ir a decirlo. Y muchas veces aplicamos esos elementos, ¿verdad? Porque platicamos nosotros y tuvimos que decirle: ¿ya lo hablaste con el pastor? No, no es conmigo. Entonces ve y búscalo. Así es como se resuelve. Pero el trabajo en equipo pone a prueba nuestras convicciones. Número 3, el trabajo en equipo busca el bien común. Miren lo que ellos hicieron: edificar, arreglar, levantar, enmaderar, restaurar, reparar. Eso significa que dentro de los que colaboraron, algunos eran buenos trabajando con la madera. Quizá dijeron: no, para reconstruir esta parte hay que quitar esto, hay que terminar de derribar este muro para volver a levantar. Quizá cuando vieron las puertas quemadas, que eran puertas grandes, no como estas, eran puertas grandes. Quizá ahí vinieron algunos y dijeron: no, esto ya no tiene reparación, más bien hay que quitar esa puerta quemada y hagamos otra. Carpinteros entraron ahí. Quizá otros fueron los que tuvieron que ir a esas murallas y quitar los escombros, porque para construir, para reconstruir, necesitamos quitar los escombros. Así que ahí había gente que quizás solo cargaba escombros y los iba a dejar a otro lado. Pero dice que buscaban todos hacer una sola cosa: el bien común, reconstruir. Entonces fue necesario edificar, arreglar, levantar, enmaderar, restaurar, reparar. Esto suena a Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo pienso que cuando empezaron a reconstruir el muro, alguien dijo: no, yo tengo ahí madera que no he usado. De esos que se emocionan, esos que van a Home Depot y compran todo porque algún día lo van a usar. Ok. ¿Sabe? Mi papá era de esos. No hay Home Depot en el pueblo, ¿verdad? Pero él, si iba caminando y encontraba un clavo, él lo recogía. Y llegaba y lo ponía en un bote y decía: no me vayan a tocar esos clavos porque algún día los voy a usar. Cuando se murió, mi mamá agarró todo y lo echó a la basura. Yo pienso que alguien por ahí dijo: no, hombre, el otro día mi esposo fue y compró un bulto de cemento, ahí está, échenlo ahí, ¿verdad?, para la muralla. O sea, comenzaron a dar porque vieron que lo que tenían ellos, lo que eran como personas, podía contribuir a la reconstrucción de la muralla. Eso es lo que nosotros vemos en la iglesia, en la primera iglesia. Los que habían creído eran de un corazón, de tal manera que cuando empezaron a ver que todos tenían algo que sirviera para los demás, comenzaron a trabajar. Qué importante es esto, hermanos. Todos tenemos algo para la obra del Señor. Todos podemos hacer algo. Quizá algunos nos va a tocar edificar, otros ahí reparar y otros tirar escombros. Y otros, no, hombre, ahí van, ahí la llevan, les vamos a aplaudir, ¿verdad? Pero nos necesitan, hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Número 4,
Todos comprendieron la importancia del sacrificio. Entre los que se mencionan, muchos de estos voluntarios dejaron a sus familias y trabajos para poder trabajar en los muros de Jerusalén. Algunos de los que se mencionan ahí vivían en las afueras de Jerusalén. No vivían dentro, sus familias, hermanos, no estaban dentro de Jerusalén. Sus familias estaban fuera de Jerusalén, y cuando a ellos vieron que empezaron a reconstruir, yo no sé si le dijeron: viejita, hazme lunch, mira, yo voy a ir a trabajar con este Nehemías. ¿Ya viste lo que están haciendo? Yo voy a ir. Ahí te encargo los chivos y las vacas, ¿verdad? Pero ahorita vengo. Y caminaron. Y caminaron, y caminaron, y llegaron a Jerusalén y se unieron al trabajo. Estos personajes, hermanos, comprendieron que algo bueno estaba pasando en Jerusalén, y aunque a ellos de manera directa, porque no vivían ahí, no les ayudaba en algo, pero ellos dijeron: vamos a ir, y comenzaron a llegar de Jericó, de Tecoa, de Gabaón, de Mizpa y de otros lugares. ¿Se da cuenta? ¿Puede ver esto, hermanos? Gente que no tenía intereses dentro de la muralla vino para colaborar, y los que tenían intereses dentro de la muralla estaban desanimando a los que estaban trabajando. Cuando todos comprendemos la importancia del sacrificio, podemos avanzar. Número 5, la meta es más importante que la participación individual, dice John Maxwell en uno de sus libros que él ha titulado Las 17 leyes indispensables para el trabajo en equipo. Él resalta mucho en esta parte, y él dice que es increíble cómo las medallas individuales se han obtenido más que las medallas que celebra el trabajo en equipo. Por ejemplo, los equipos de fútbol no obtienen tantas medallas los equipos de fútbol como lo obtiene un individuo que va y participa de manera, ¿verdad?, personal, individual. No son tanto las medallas. Pero cuando nosotros trabajamos en equipo, la meta es más importante que la participación individual. Ya no se trata de uno o de otro. Por ejemplo, nosotros leemos los sacerdotes. Claro, conocemos el sumo sacerdote que es mencionado en el libro de Esdras, pero de ahí no se nos da la lista de qué otros sacerdotes colaboraron. Solo se nos dice los hombres de Jericó. ¿Quiénes eran? ¿Quién sabe? Los hijos de Sena, los tecoitas. Además, a estos se les menciona en 2 ocasiones en el capítulo 3, a pesar de que las personas más importantes de Tecoa no trabajaron. Los hombres de Gabaón y de Mizpa, no tenemos sus nombres, hermanos. Ayer que hicimos nuestra línea de tiempo, salieron ahí algunos nombres, algunos que nos acompañaron por varios años, empezaron a salir. Pero yo estoy seguro que pasamos otros nombres por ahí importantes. Pero eso no es importante, hermanos. Una lectura más detenida de Nehemías 3 indica que hay muchas personas que realizan el trabajo cuyos nombres son desconocidos por nosotros. No sabemos quiénes colaboraron. Todos esos personajes emprenden este gran proyecto no para hacerse un nombre, sino para quitar el oprobio del pueblo y glorificar el nombre del Señor. Eso era más importante. Eso era más importante. Número 6, el trabajo en equipo brinda la oportunidad de colaborar junto a otros. Usted va a encontrar una y otra vez estos elementos: junto a ella, y luego edificó, junto a ellos y al lado de ellos e inmediato a ellos. ¿Sabe qué pasó con este proyecto? Pasaron de ser vecinos a ser conocidos. Así, de esos que saludamos a nuestros vecinos de lejitos: hola vecino, buenos días. Ya no pasa nada. Ya va el vecino, ya llegó el vecino, ya se fue. Pero yo pienso que ahí teníamos a un perfumero y a un platero que comenzaron a trabajar juntos, al lado de, y entonces el vecino que vende perfumes, el vecino que trabaja la plata, pasó de ser mi vecino a tener nombre. Y entonces quizá le decían: hey Urias, ¿cómo estás? Ya llegó Urias, ¿verdad? Ya llegó Sadoc. Ya viste, ya viene Sadoc. O sea, comenzaron a ser conocidos.
Eso hace el trabajo en equipo. Comenzamos a apreciar. De repente uno no sabe qué habilidades tienen los otros, ¿verdad? Hasta que comenzamos a trabajar. Yo les decía que de repente uno se puede llevar la sorpresa de que el licenciado, que usted lo ve salir trajeado toda la semana, no hombre, le encanta podar el jardín y se le da, ¿verdad? A mí me ponen a reparar una pared, hermano, y usted se va a arrepentir, hay que hacer otra cosa. Primera a los Corintios 12:18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Significa que nuestro cuerpo tiene diferentes órganos con diferentes funciones. Imagínense si todos fuéramos un trozo de hígado. ¿Qué es eso? Sería una aberración. Pero en la iglesia Dios nos puso a cada uno de ellos como Él quiso. Algunos cumplimos una función, otros cumplen otra función, algunos cumplimos una función más visible, otros no tan visible, pero el que me vean o no me vean no significa que es más importante o no. Delante de Dios, a los que no vemos, también hacen una función indispensable. Número 7, todos podemos aportar algo. Y aquí, hermanos, esta parte me encantó. Hace unos años yo prediqué esta serie y lo enfoqué más a las familias. Pero estas semanas que he estado estudiando otra vez el libro de Nehemías, me encontré con esto y se los quise compartir. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. ¿Qué dice? No se nos dicen sus nombres, no se nos cuenta la edad de estas chicas, no se nos dice ni qué hicieron. Pero yo pienso que si están aquí, agua de Jamaica no estaban sirviendo. Yo creo que por ahí se metieron y empezaron a trabajar. Fue visible el trabajo de tal manera que el Espíritu Santo le pareció importante dejarnos esto. Y creo que a Nehemías atrapó tanto su atención que cuando vio a estas chicas trabajando, dijo: no hombre, ¿verdad? No hay que pasar por alto. No sé qué hicieron, hermanos, estas chicas. Quizás solo sirvieron un vaso con agua, porque hasta el que sirve un vaso con agua tiene recompensa, dijo el Señor Jesucristo. Probablemente solo fue eso, probablemente no. Pero por alguna razón aquí nos quedaron sus nombres. Las hijas de este gobernante quedaron ahí. Y qué tremendo, hermanos. Pensaba también en que la primera persona en que anunció la resurrección de Jesús fue una mujer. Qué tremendo. Primera a los Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos los que tenemos a Cristo, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, todos podemos y debemos aportar algo para la misión de Dios. Eso de que no, yo no sirvo, ¿verdad? Un día daremos cuenta delante de Dios de los dones que Él nos ha dado, todos. Así que eso nos hace responsables del trabajo en equipo. Y por favor, lea conmigo Primera a los Corintios 12:4-7, que está ahí en su pantalla. Primera a los Corintios 12:4-7 dice así: ahora bien, mire, algunos no fuimos diseñados para el canto. Hace unos años yo dirigía porque había que hacerlo, y recordarán que aquí estaba con el chuntata, pero había que hacerlo. Pero a mí el canto no se me da. Hay algunos que no se les da la administración. Hay algunos que nada más dar un consejo terminan arruinando el asunto. No se les da el aconsejar, lo hacen y terminan diciendo: ves, yo te dije. Bueno, la clave es: no eres consejero.
Eso es lo que dijo Pablo aquí. No todos fuimos diseñados para hacer todo. Imagínense qué sabiduría del Señor no darnos de todo a todos. Si así ya nos peleamos, imagínense si a todos se nos hubiera dado de todo. No, hombre, ya otra división, ya nos peleamos y ya. No, qué sabiduría del Señor. Pero además, ¿sabe por qué es importante el trabajo en equipo? Por esto, yo planté, dijo Pablo. O sea, al tipo se le daba llegar a un lugar y era de esos que veía una plaza de gente y el tipo ardía de pasión, ¿verdad? Porque estos deben conocer a Cristo. En Atenas, por ejemplo. O sea, es como si Pablo lo tuviéramos en Juquila. No, hombre, el tipo no se iba a aguantar. O sea, ese tipo hubiera entrado allá a Juquila y empezaría a predicar de Cristo. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Lo hubieran apedreado y aventado por allá. Se levanta, ¿verdad? No pasó nada. ¿Dónde están estos pecadores? Y hubiera ido. Él no hubiera ido de turista a la Basílica de Guadalupe, hermanos. Él hubiera ido a predicar. Yo planté. O sea, en el cuerpo de Cristo hay hombres así, hay mujeres así. Apolos regó. O sea, Apolos, yo me imagino ese hombre elocuente, conocedor de las Escrituras, que tomaba tiempo con los hermanos y les explicaba, además predicaba. Pero ese era ese hombre que tomaba tiempo con los otros. Y no viene aquí la tercera parte, pero ahí está, y otros la riegan. Yo planté, Apolos regó y otros la riegan. Pero dice, el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, la gloria ni es para Pablo, ni es para Apolos. Así es, hermanos. No hay gloria para ellos. Así que ni el que planta, o sea, Pablo, que es algo, ni el que la riega, ahora sí aquí está, ¿verdad? Los que la riegan, no es los que riegan, los que cuidan, los que están ahí pendientes. O sea, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, son servidores, son siervos de Cristo, pero nosotros los etiquetamos. Primero a los Corintios, ahí en el capítulo 3, la iglesia estaba dividida. Ah, no, yo soy de Pablo. No, hombre, porque ese es apasionado, ese plantador de iglesia. Ah, no, yo soy de Apolos, porque ese sí se ve que estudia cuando predica. Ah, no, yo soy de Pedro, porque además Pedro caminó sobre las aguas. Y luego estaban los que la regaban. Ah, no, yo soy de Cristo. Y Pablo viene y les dice, por favor, hermanos, ¿está dividido Cristo? O sea, ¿de verdad a ese nivel ustedes consideran a Cristo dividido? No. Todos, el trabajo de uno y el trabajo de otro es importante, aunque ustedes lo etiqueten. Pero delante de Cristo son lo mismo, son siervos. Eso es lo que son, no son más que siervos. No obstante, cada uno va a tener una recompensa diferente. Pero ¿sabe cuándo se nos va a recompensar? Cuando seamos glorificados. ¿Sabe por qué? Porque si nuestra recompensa se nos da aquí, nosotros nos vamos a ver y el mío estuvo más grande, hermano. Y el tuyo no brilla tanto, tu corona no brilla tanto como la mía. Qué sabio es Dios. Nos va a dar nuestra recompensa cuando el egoísmo, cuando el orgullo, cuando el individualismo no esté más en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis dice que con nuestras coronas nosotros vendremos delante de Cristo y adoraremos a Cristo. Porque no habrá tiempo para ver la corona de Arturo de los Santos. No es importante. Él traerá sus coronas a Cristo y las pondrá ahí. Somos nosotros los que minamos el cuerpo de Cristo. Lo dividimos por nuestro egoísmo, por nuestra falta de madurez.
Gracias a Dios que no nos darán nuestras coronas aquí abajo. Gracias a Dios. Cuando seamos transformados, cuando seamos glorificados, entonces nuestras coronas las pondremos a sus pies. Reconocer y aceptar que no todos tenemos los mismos dones. Por lo tanto, no todos podemos hacer lo mismo. Esto es importante, hermanos. No todos tenemos los mismos dones. Incluso para predicar somos tan diferentes, hermanos. Para compartir el evangelio somos tan diferentes. Si nosotros reconocemos y aceptamos esto, nos ayudará a ser más efectivos en lo que hacemos. No estaremos peleándonos. Iremos más adelante en pro de la obra. Abrazaremos los propósitos del Señor. Si cada uno hace lo que le corresponde de acuerdo con sus dones, podremos darle la gloria a Dios de manera colectiva. Entonces vamos a evitar el que me miren a mí, el que se hable de mí, el que miren, es que yo trabajé este muro. No, ya no es importante. Lo importante es trabajar, edificar, pero ya no llevarnos la gloria, sino que Cristo sea honrado. Si estamos ocupados sirviendo, no tendremos tiempo para mirar lo que otros deberían hacer. Esto es lo que hizo Gesem el árabe, Tobías y otros. Claro, pues estaban de ociosos, ellos no estaban haciendo nada y por eso empezaron, si viene una zorra se va a echar eso que están haciendo. Y empezaron a burlarse, empezaron a criticar porque tenían suficiente tiempo para hacerlo. ¿Usted cree que los tecoitas estaban como, ya viste cómo Sadoc no le salió su plomada, le quedó mal? ¿Usted cree que había gente así en esa muralla mientras trabajaba? No. Yo pienso que si una pared por ahí quedó mal, yo creo que se acercó uno y le dijo, mira, hay que quitarlo y hay que volverlo a hacer para que nos quede bien. Pero sigue, ahí vas. ¿Sabe quiénes son los que critican? Exactamente, los Gesem, los que están detrás de la muralla y solo dicen, si me hubieran hecho caso, les hubiera quedado mejor. Concluyo. Es emocionante saber que Dios tiene un plan específico para cada persona, para cada uno, cada miembro de la iglesia. Cada uno de nosotros somos tan valiosos para Él. ¿Sabe que Él no nos ama por lo que nosotros hacemos? Lo vuelvo a repetir. El Señor no nos ama por lo que nosotros hacemos. Nos ama por lo que somos. Cada uno de nosotros somos tan valiosos para Él que no solo ha planeado lo mejor para nuestras vidas, sino que ha determinado qué es lo mejor para nosotros. Nehemías capítulo 3 nos enseña, hermanos, que cuando nos unimos, que cuando traemos nuestros dones al servicio del Señor, que cuando nos consideramos valiosos unos y otros y ponemos nuestra mente, nuestro corazón en un solo propósito, la gloria no es para Nehemías, la gloria es para Cristo. Ni el que planta ni el que riega, la gloria es para Cristo. Así que, hermanos, yo les quiero invitar por tercera ocasión que nos levantemos y edifiquemos, que hagamos algo diferente para la gloria de Cristo, no para que se hable un día de tal, no, para que se diga, por la gracia de Cristo, en esos años, la Iglesia Bautista Getsemaní hizo esto. Y quizá, hermanos, ya no estemos nosotros cuando se diga eso. Pero qué hermoso y qué gratificante será que Cristo se lleve la gloria cuando se narre el año X de la vida de Iglesia Bautista Getsemaní. ¿No les gustaría ser parte de algo así?
No quisieran decir, ya dejemos la apatía, hombre, y pongámonos a trabajar, vamos a preguntar qué podemos hacer. Así que hermanos, levantémonos y edifiquemos, hagamos algo para la gloria de Cristo. Y quiero cerrar con esto porque me parece muy importante. Si usted dice, pastor, a mí me gustaría servir, quiero decirle que mi primera pregunta va a ser, si usted es papá, es esposo, ¿cómo están las cosas en casa? Esa va a ser mi primera pregunta. Si un joven viene y me dice, pastor, mire, yo considéreme para esto, mi primera pregunta va a ser, ¿cómo está la relación con tus papás? Tú para con ellos. ¿Te sujetas? ¿Obedeces? Lo contrario, la obra del Señor. Capítulo 3, cuando el Señor le dijo a Josué, dile al pueblo que se santifique. Dile al pueblo que se consagre. Antes de que yo abra el río Jordán, necesito este pueblo consagrado a mí. Porque si estos solo cruzan y van y vamos a pelear y vamos a sacar estos filisteos paganotes de ahí y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no, hombre, los hubieran regresado al desierto. El Señor les dijo a Josué, cuidado, antes de que entren, santifíquense. Así que hermanos, yo les animo, estamos todavía en la etapa de planeación. Ayer trabajamos la primera parte, nos faltan 3 pasos en la etapa de planificación. Si usted dice, pastor, a mí me gustaría servir, entonces antes de esa conversación, revise su casa, revise sus hijos y levantémonos y edifiquemos. Puestos de pie, por favor, vamos a terminar. Al final, Dulce y Henry, en la puerta, por favor. Decía el pastor Arturo para que reciban los regalos. Vamos a orar. Padre, algún día estaremos delante de tu presencia, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Algún día, Señor, en esa presencia no habrá pecado, no habrá egoísmo, no habrá individualismo, no habrá nada contrario a tu gloria y a tu santidad. Ese día también daremos cuenta, estaremos delante de Cristo para dar cuenta de nuestros hogares, para dar cuenta del tipo de pastores que fuimos en casa, si pastoreamos o no el corazón de nuestros hijos. Ahí estaremos, Señor, dando cuenta de nuestros dones, si te servimos o nos servimos a nosotros mismos. Ahí estaremos rindiendo cuentas. Y yo no sé, Señor, cómo será ese momento para muchos de nosotros. De los demás no sé, pero yo sí sé. Y yo quiero pedirte, Señor, que con amor, que con misericordia corrijas mis pasos, alumbres mis errores, que sean tan visibles para que yo pueda corregirlos en esta vida. Y ese día, de frente a Cristo, pueda darle la gloria, porque solo Él la merece. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén y amén.